Dios me guió a comprender sola escritura, la voz de Dios, eterna en su palabra fiel. Los santos profetas hablaron ya, y el Espíritu da testimonio en la escritura. Dios nos guió, su voz resuena con poder. Creemos solo en el Señor, no por obras sino por fe. Sola fe y justicia en Cristo, victoria en su cruz nos dio. No por méritos alcanzamos, sino por gracia y redención. Por la promesa del Señor, vivimos por su salvación. Pecadores pero amados, en su gracia basta el bien. Sola gracia, don divino, Dios nos salva por su amor. No por ley ni sacrificio, sino por pura compasión. Fuente eterna de perdón, brota el río de su amor. Hay un solo mediador, Rey eterno, Salvador. Solo Cristo el camino, la verdad y vida fiel. No por santos ni por ruegos, sino el Cordero Redentor. Solo en Él está el perdón, su cruz nos da redención. No a nosotros, oh Señor, da la gloria solo a ti. Solo a Dios sea la gloria, honra eterna y sin fin. En la iglesia y la creación, en la obra de redención, tu nombre siempre brillará, por los siglos reinarás. No a nosotros, oh Señor, da la gloria solo a ti. Solo a Dios sea la gloria, honra eterna y sin fin. En la iglesia y la creación, en la obra de redención, tu nombre siempre brillará, por los siglos reinarás. Un solo pacto en el Señor, un pueblo en su elección, una iglesia, un solo cuerpo, unidos en la verdad. Defendemos el Evangelio con un corazón leal. En la alianza de la gracia, el pueblo firme estará. Por acá tenemos a varios, ¿verdad? Por aquí tenemos a Mensajero Cristiano, mi querido hermanazo, y tenemos a mi querido amigo, el contradictor, menos contradictorio de todos los contradictores, Nelson. ¿Cómo está, Carlito? Bendiciones, Nelson, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes para ambos. Bien, tardes, bueno, ¿no? primero llegó Mensajero y después subió Clemente. Vamos a darle la palabra en ese orden de llegada, porque me interesan estas respuestas que cambian no de la noche a la mañana, cambian de una palabra a otra, las contradicciones. Vamos a escuchar a Mensajero Cristiano. Dios te bendiga, Mensajero. Bueno, primero, Carlos y Nelson, lo que me queda claro, por lo menos a escuchar a Hugo, para ahí Nelson abre el panorama mejor, de manera más intelectual, pero parecía ser como que ahí en el catolicismo romano hay una heladería, uno puede elegir los gustos, ¿no? Puede ser bañezañista, puede ser tomista, puede ser molinista, puede ser una mezcla entre Bañez y Tomás de Aquino. Y yo que te quería mostrar algo, Carlos, porque yo escuchaba lo que decía ahí Hugo, tratando de dibujarla con el relato discursivo, diciendo esto no, que no se opone, que está todo bien, que están todos abrazados. Y eso no es lo que piensan realmente muchos de sus catedráticos. En este caso yo te quería mostrar así, no quiero mostrar mucho, solamente quiero mostrar
dos para ponerlo en la mesa. Por ejemplo, este es un sacerdote que es catedrático, profesor de filosofía en la Universidad Eclesiástica de San Damaso en Madrid, que dice lo siguiente: según Báñez, el principal error de Molina es pensar que la libertad consiste en una indiferencia de la voluntad, incluso una vez establecida todos los requisitos para actuar. Y él dice, por el contrario, o sea, son posturas contrarias, por más que lo quiera negar. Y él lo explica, ¿no? Báñez cree que la indiferencia que otorga la libertad al libre albedrío no reside en la voluntad misma, sino en los objetos de la voluntad que no pueden exigir su inclinación hacia ellos. El intelecto percibe esta indiferencia y siempre lo hace. La voluntad sigue libremente lo que el intelecto lo muestra como digno de ser deseado. Su libertad es real, aunque la voluntad no siga sino el objeto que el intelecto le presenta en su juicio. Ahí tienen la cita. Y esta me ha cortito, también quiero leer otro catedrático, y son de esta época, no son del siglo XVII, ¿no? XVI, no. Canal dice que al calificar como opinables a los dos sistemas que mantienen tesis que se oponen entre sí. Ahí está, contradictoriamente. Fíjate que utiliza las dos palabras que por ahí no quiere usar Hugo, ¿no? El tema de que son sistemas que se oponen entre sí, no solamente que son contradictorios. Y a mí me parece, Carlos, y bueno, ahí ya que estás, Nelson, me parece muy cómodo el católico que agarra y no ve por su propia denominación, diciendo la Iglesia Católica tenemos todos los mismos dogmas. Ahora, eso no resuelve el problema de la interpretación porque tiene diferentes interpretaciones. Hay paido comunionista, credo comunionista. Tenés un montón de ejemplos para dar, no solamente el molinismo y tomismo. Pero a la vez es muy cómodo pararse sobre la propia denominación. Como dijo Carlos Veloz, todos tenemos magisterio. Yo soy la Asamblea de Dios, tengo un magisterio, y claro, mi magisterio no se contradice. Ahí sería muy fácil. En cambio, lo que busca el ecumenismo protestante es, entre la diversidad de cuestiones, ver lo que es secundario, lo que es primario, lo que es esencial. Y el catolicismo romano, aunque ellos no lo reconozcan, también lo hacen. Porque si no, que me expliquen por qué hay paido comunionismo y credo comunionismo en la misma iglesia, en los orientales católicos y los católicos occidentales, y se reconocen como hermanos. Entonces, si se reconocen como hermanos a pesar de esa diferencia de ser paido comunista y otros credo comunistas que se oponen entre sí, pueden entender a nosotros cuando decimos que podemos ser paido bautista o credo bautista y reconocernos como hermanos a pesar de que nosotros creemos que uno de los dos tiene razón, no es que la verdad es relativa. Así que quería aportar eso, querido Carlos, nada más para matizar lo que dice Hugo, que no quiere reconocer que son sistemas contradictorios y además que se oponen entre sí, ¿no? Que es lo que trataba de dibujar en su video. Pero claro, es que de verdad, pero todavía, mira, el lenguaje es tan delicado y tan complejo que tratando de defender lo indefendible, tú mismo te autocontradices. Tú mismo muestras contradicciones en tu forma de comunicar. O sea, que en un momento tú digas, no hay escuela, y después, 5 segundos posterior, tú digas, pero yo pertenezco a la escuela de tal. Y después tú digas, no hay contradicción. Y luego me diga a mí, mira, Carlos, hay elementos contradictorios. Yo digo que es como que lo están preparando para llevárselo a un gran esfuerzo de psicología, como para hacer un experimento de los cerebros de este grupo de apologistas, porque no hay otra forma. Yo creo que es un experimento que quieren hacer. O sea, ¿hay contradicciones? No. Más adelante, pero hay elementos contradictorios. Bueno, a mí me gustaría escuchar a Clemente, porque él subió y él trata de defender las contradicciones, que no son contradicciones, para ver cómo él lo ve, porque estamos evaluando a uno de los que más ha salido a defender el tomismo y explicar el molinismo y explicar el tomismo de Báñez, etcétera, etcétera. Y que ya lo invitaron a un debate formal, el profesor Jonathan Ramos. ¿Qué te parece todo esto, Clemente? Bien, permíteme exponer mi argumento y después me hace toda la pregunta que tú quieras para que se entienda lo que yo voy a explicar. Primero, sí podrían haber discrepancias entre escuelas, pero las escuelas no son magisterio. Es decir, que ni la escuela tomista ni la escuela molinista son creadores de doctrina. El magisterio es que toma ideas del quehacer teológico de ambas escuelas para crear doctrina. El magisterio es quien crea doctrina.
y ese magisterio tiene establecido ciertas características y ciertos reglamentos por los cuales esas escuelas se deben manejar en lo que respecta a la doctrina que predica el magisterio. Entonces, ustedes están confundiendo las discrepancias que hay entre escuelas con el magisterio que define doctrina. El magisterio no tiene contradicciones. El magisterio establece la doctrina en base a lo que cree el magisterio. Entonces, cuando ustedes dicen que hay discrepancia en la Iglesia Católica, están confundiendo lo que es el quehacer teológico de estas dos escuelas con el magisterio, quien es que define las doctrinas que nosotros, los laicos, debemos de creer. Entonces, el magisterio no tiene contradicciones en las doctrinas que establece, ya sean dogmáticas o ya sea en cualquiera de las categorías que la vayas a establecer. Entonces, ustedes están confundiendo lo que es el quehacer teológico de esta escuela y de un magisterio, quien es el que adopta, pero déjame concluir, quien es el que adopta ciertas ideas de esas escuelas y la acompaña con lo que la tradición apostólica ha venido presentando para entonces crear esas doctrinas que nosotros los laicos tenemos que creer. Una pregunta sencilla. ¿Hay o no hay contradicciones entre esas escuelas? Sí, pero escucha, Carlos, es que esto es lo que tú tienes que entender. El que haya discrepancia entre escuelas no significa, escúchame, no significa que en el magisterio haya contradicciones. No confunde. No, la pregunta es sencilla. ¿Hay o no hay contradicciones en esas escuelas? En las escuelas sí, pero en el magisterio no. ¿Y cuál es la definición? ¿Cuál es la definición? Exacto. ¿Cuál es la definición? ¿Por cuál de los dos sistemas se definió el magisterio? No, es que molinistas o tomistas. El magisterio no se ha ido para ningún lado. El magisterio tiene una línea. No se definió. Escucha, el magisterio tiene una línea y esas dos escuelas se tienen que someter a la línea que la iglesia establece. El magisterio establece una línea. ¿Cuál es la línea que estableció tu iglesia entre esas escuelas que se contradicen? ¿Cuál es la línea que estableció? Ahí está la doctrina que el magisterio ha establecido. Por ejemplo, oye, si me pregunta, déjame responderte. Pero no se definió, Nelson, tiene que reconocerlo. Nelson, escucha, Nelson. Pero oye, yo estoy diciendo que el magisterio no se ha ido de ningún lado porque porque el magisterio tiene su línea y las escuelas tienen que someterse a esa línea. Ellos pueden interpretar en base a lo que el magisterio le permite a ellos interpretar. Pero ellos no crean doctrina. Ninguna de esas dos escuelas crean doctrinas. Pero se entendió eso, se entendió. A ver. Entendí que no hay definición. Escucha, ¿se entendió que esas escuelas no crean doctrina? Pero no te desesperes, mira que te pero yo quiero que me entiendan. Se entendió que esas escucha. Se entendió que esas. Pero oye, Carlos, oye, un segundo, nada más un segundo. Se entendió, Nelson. Ok. Ahora vuelvo a lo mismo. Se te entendió, vuelvo a lo mismo. Gracias. Entre esas escuelas que se contradicen, ¿cuál es la posición oficial de la Iglesia Católica Romana entre las tres escuelas? Bueno, primero, las dos escuelas deben afirmar que Dios en su presencia y voluntad eterna ha elegido a algunos para gloria, que esta elección es por gracia, no por méritos previos. Entonces, la iglesia en ese sentido establece ciertos criterios que ambas escuelas tienen que someterse a esos criterios. O sea, el magisterio tiene un guardrail que no permite, en términos doctrinales, que ninguna escuela decrete doctrina fuera del magisterio. A ver, eso es simple. Nelson, mira, primera observación, porque yo quiero es tratar de entender a los contradictores que no tienen contradicción y al final dicen que las hay. Yo me conformo con que digan que las hay. Después, el mundo de sofisma que quieran hacer, eso yo se lo dejo a ustedes. Mi pregunta es, un grupo de maestros católicos romanos que están enseñando tomismo, molinismo o la línea de Báñez con el tomismo bayesiano, ¿no son maestros para ustedes? ¿No son nada? ¿Son o no son maestros? Carlos, ellos realizan un quehacer teológico, pero ellos no son magisterio, ellos no definen doctrina. A ver, Nelson, escúchame. ¿Son maestros los que enseñan tomismo en el catolicismo romano? ¿Son o no son maestros? ¿Son cualquier loco viejo que se aparezca por ahí? ¿O son maestros formados de la Iglesia Católica Romana para enseñar tomismo en el catolicismo romano? ¿Son o no son maestros? Es una pregunta sencilla.
Pero se supone que son maestros. ¿Y qué tiene eso que ver? ¿Qué tiene eso que ver? Un grupo de maestros no es un magisterio. No son magisterio para enseñar. No son magisterio. El magisterio a ver, ¿qué significa la palabra magisterio? ¿Qué significa la palabra magisterio para ustedes? Porque ahora a lo mejor ustedes cambiaron la palabra magisterio y se inventaron otra cosa. ¿Qué significa ser magisterio? ¿Qué hace un magisterio? ¿Qué hace un cuerpo de maestros? ¿Qué significa magíster? Te escucho, Clemente. Ok, el magisterio de la iglesia no es una escuela. El magisterio de la iglesia es el que define la doctrina que nosotros los laicos debemos de creer, ya sean dogmáticas o en cualquiera de las categorías que nosotros tenemos respecto a doctrina. Entonces, cuando el magisterio establece una doctrina, eso es lo que nosotros los laicos tenemos que creer, sin importar el quehacer teológico de ambas escuelas, Carlos Veloz. Clemente, ¿quiénes enseñan, Clemente, quiénes son los que enseñan tomismo, molinismo o la línea del tomismo bayesiano? ¿Son los laicos de la calle, los que no leen la Biblia, o son sacerdotes, obispos que dan clase en tu iglesia católica romana y que luego a partir de ahí, que no tienen una posición oficial, le dicen, ustedes vinieron a la escuela tomista a recibir magisterio de la enseñanza tomista y usted decide, usted quiere ser tomista o quiere ser molinista? Yo lo que quiero saber es, ¿quién les da clase a ustedes? ¿El lechero? ¿El cartero? ¿Quién es el que limpia las bancas en la iglesia católica romana, o son maestros de ustedes? ¿Quiénes son los que enseñan? Nuestros maestros son los que son parte del magisterio de la Iglesia Católica, que determinan doctrinas, que determinan las doctrinas que los laicos debemos de creer. La escuela, Carlos, escúchame, porque ayer Ramos y Manuel se echaron el día y tú no entendías lo que te explicaron. Pero es difícil de entender. Pero espérate, no me enredes. Mira, vuelvo y te repito, esos obispos que dan clase del tomismo, del molinismo y que tienen sus posturas, ¿pertenecen al magisterio de la Iglesia Católica Romana? ¿O son gente de la calle, el lechero, el cartero, el que limpia? Te respondo. El que recoge la... ¿Quiénes son esos? ¿Son magisterios? ¿Son maestros? Te respondo. Parte del magisterio, son obispos que forman parte del magisterio, que ellos asumen el tomismo, el molinismo, el tomismo bayesiano, o son gente de la calle. ¿Son parte del magisterio? Clemente, es una pregunta sencilla. Está en tu magisterio. Carlos, se lo voy a explicar como a un niño de 5 años. Por favor. Ok. Son parte del magisterio, pero no son magisterio. ¿Entiendes eso? Son parte del magisterio. Pero no son el magisterio que define doctrina. Son del magisterio, pero no son magisterio. Carlos, pero déjame responderte. Ese es el problema. Que ustedes le hacen una pregunta y no permiten que uno responda. A ver, Clemente, pero déjame responderte. En ese punto, te vaya a otra pregunta ahora. No, es para... No te interesa la verdad. Pero ¿ya? Es para entenderte, mira, son parte del magisterio, pero no son magisterio, ¿cierto? Son, pero no son. Ok, te lo explico una vez más. Son parte del magisterio, pero esas escuelas no son magisterio. Esas escuelas no definen dogma, no establecen doctrina. Señores, un niño de 5 años hay por ahí que lo entienda. Déjame responderle, Carlitos. Ok. Está bien. Puedes compartir mi pantalla. Es un mundo de contradicciones, Robert. Sí, pero tú también no hagas bulla a la hora que uno responda. Comparte mi pantalla, por favor, Carlitos. Ahí lo vamos a responder. No hagas bulla. Espérate, Clemente. A ver, Clemente dice que es parte del magisterio, pero como no es algo dogmático, no hay que creerle. Pues bueno, se está yendo en contra de su magisterio, porque en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 892, según Roma, dice: la asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro, y de una manera particular al obispo de Roma, pastor de toda la Iglesia, aunque sin llegar a una definición infalible, lo que está diciendo Clemente, aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva, proponen en el ejercicio del magisterio ordinario una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de revelación en materia de fe y de costumbres. A estas enseñanzas ordinarias, o sea, no extraordinarias, los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa,
que, aunque distintos del asentimiento de la fe, es una prolongación de él. O sea, ¿qué quiere decir aquí el catecismo de la Iglesia Católica? Que Clemente tiene que adherirse al tomismo o al molinismo, aunque no sea una enseñanza extraordinaria, Clemente. ¿Y sabes qué? Tú mientes cuando dices que el tomismo no está dentro del magisterio, porque según el Código de Derecho Canónico y el Denzinger numeral 3666, vaya la coincidencia, ese número dice, es decir, que entre los amadores de Santo Tomás, el cual es bien que lo sean todos los hijos de la Iglesia que se dedican a los mejores estudios, nos deseamos que se dé aquella honesta emulación dentro de la justa libertad de donde procede el progreso de los estudios, pero no detracción alguna que no favorece a la verdad, únicamente vale romper los lazos de caridad, sea pues cosa santa, escucha Clemente, para cada uno lo que en el Código de Derecho Canónico se manda, a saber que los profesores traten absolutamente los estudios de la filosofía racional y de la teología y de la instrucción de los alumnos en estas disciplinas según el método, doctrina y principios ¿de quién? Del doctor Angélico, y sosténganlo religiosamente y aténganse todos de modo tal a esta norma que pueden llamarla verdaderamente su maestro. O sea, a ver, quiero explicar esto, ¿no? Perdonen. En pocas palabras, Clemente, ¿dónde está Clemente? Bueno. Él está ahí, lo que pasa es que la cámara como se le puso oscura. En pocas palabras, Clemente, si tú no eres tomista y si tú no eres molinista, estás yendo en contra de tu catecismo y tu tomismo sí está dentro del magisterio, como algo que todos los creyentes de la Iglesia Católica se tienen que adherir. Así que no es correcto eso que tú dices. Las dos escuelas pueden existir, pero yo no me puedo adherir a ninguna de ellas porque o es uno o es otro o hay contradicción. De hecho, cuando reconociste que hay contradicción en ambas, pues ¿a cuál de ambas escuelas contradictorias nos adherimos? Porque tu catecismo nos ordena, bueno, si fuera católico, tu catecismo te ordena que te tienes que adherir a algunas de estas enseñanzas ordinarias. La pregunta es, Clemente, ¿a cuál de estas dos enseñanzas contradictorias tú como católico te adhieres? ¿A cuál? Qué locura. Ya está. Yo estaba escuchando a Clemente y cada vez que yo escucho a un católico romano o a un ecuménico defender esas porquerías, Clemente está ahí, lo que pasa es que se le está como tiene problemas con la conexión, pero él está ahí, por lo menos él es valiente, ¿no? Él viene, él no sabe lo que es un magisterio, él no sabe lo que es un cuerpo de maestros, él no sabe lo que dice su propia iglesia, su propio catecismo. Yo lo estoy escuchando para que él sea que se extraye solo, que se vaya de boca solo. Yo digo, no, pero no puede ser posible que esta gente no ame la verdad, no le importa ni siquiera lo que diga su magisterio. Porque una cosa es que ellos tomen una postura de estas de manera dogmática y digan, olvídense de todo lo demás. Y otra cosa es que ellos convivan con distintas que se contraponen, que no les importa. Ok, vete a la escuela de un grupo de obispos que forman parte del magisterio a aprender sobre el tomismo. Aquí apareció la escuela de Báñez, vaya el que quiera y tome la escuela de Báñez. Y aquí está el molinismo, hasta papas han sido molinistas. Vayan y fórmense y acepten el molinismo. Carlos. Y entre ellos debaten también. Si no una heladería, Carlito. Una heladería era. La heladería de Hugo. Carlos, ¿y por qué no me subías? ¿Me tenías ahí y no me subías? No, porque estaba esperando que suba tu internet. Porque estaba no. Fue una llamada que me entró, pero yo estaba ahí y no me subías. Bien, déjame responderle a Cristian. Déjame educar a Cristian. No me escuchaste. A ver, Clemente, sí. Espera, Clemente. Déjame educar a Cristian. ¿Me permites? Pero un ratito, justicia. ¿Cómo me va a escuchar él si acaba de decir que le entró una llamada? Exacto, Clemente. No, yo te estaba escuchando. Yo apagué la llamada, por eso se apagó la cámara. Oye, por eso se apagó la cámara. Que este canal no es del de ustedes, este es mi canal. Escúchame primero. Ajá. No puede ser que yo no te quería subir porque yo mismo estoy diciendo, Clemente, parece que tuvo una falla, te subí con todo y tu cámara apagada y tú mismo no sé de qué manera bajaste. Luego ahora yo veo que tu cámara está subiendo poco a poco, te veo y te subo. Yo no tengo ningún problema, Clemente, es que ustedes viven de la mentira, viven de las contradicciones, viven en contra de su propio magisterio, en contra de su propio catecismo y quieren imponer en canales evangélicos.
Carlos, yo no estoy imponiendo nada. Yo lo que quiero es que tú me des el chance de a mí también hablar. Pero te lo voy a dar, pero tú escuchaste bien lo que dijo Cristian. Lo escuché perfectamente todo. ¿Viste el catecismo? Espera, ¿viste todo. el catecismo? ¿Viste sí, todo? Sí, Vamos todo. a darle la palabra. Pero ahora, mi pregunta, Carlitos, mi pregunta fue: ¿a cuál de las dos escuelas contradictorias te adhieres según el catecismo de tu iglesia católica que dice que tienes que adherirte? ¿A cuál de las dos escuelas? Responde esa pregunta, querido Clemente. Ok, me vas a dar tiempo para responderla. Ok, te educo, Cristian Izquierdo. La iglesia católica y su magisterio le permite a esas escuelas hacer sus interpretaciones. En el Código de Derecho Canónico de 1983, en el Canon 228, dice lo siguiente: quienes se dedican a las ciencias sagradas gozan de justa libertad para investigación, así como manifestar prudentemente su opinión sobre las materias en las que son expertos, respetando el debido obsequio que han de prestar al magisterio de la iglesia. Además del Código Canónico de 1983, en su canon 218, tenemos el 229, tenemos la Constitución Dogmática de David Boone, tenemos también el Aflante, que lo tenemos por aquí, Divino Aflante Espíritu. Haz silencio. Pero la pregunta, Clemente, ¿a cuál tú recomiendas que nos tenemos que adherir de las tres? Ese es el problema en tu canal, Carlos, por eso es que yo me bajo de tu canal. No, pero por Clemente, eso es que me bajo. ¿A cuál? Y después tú dices todos los documentos. Carlitos, Clemente, ¿a cuál se tiene que adherir? Él como católico. Como católico, ¿a cuál tú te adhieres? Molinista, a las dos juntas. Le respondo. Haz silencio, Cristian, para responderte. ¿A qué escuela yo me tengo que someter? Al magisterio de la Iglesia Católica, quien define la doctrina que yo como laico debo de creer. Escucha, Carlos. Ni la escuela tomista ni la de Molina definen dogma, ni definen doctrina que nosotros tenemos que creer. Tú no eres de ninguno. Carlos, el magisterio de la Iglesia Católica es el que define doctrina. Ninguna escuela de esas tiene la potestad para... no. Clemente, pero tú no le interesa la verdad. Pero en tu magisterio dice que te adhieras a una. Cristian, eso es falso. Te leí todos los documentos que le permiten a ellos hacer su quehacer teológico. No mientas. Catecismo de la Iglesia Católica. Te nombré todos los documentos. Te lo nombré. Levantar la voz no elimina la verdad. No, es que ustedes son falsos maestros que enseñan falsedades. Falsos maestros no elimina la verdad. Carlos, dame un segundo para darle una sorpresa a Cristian Izquierdo. ¿A cuál de las dos escuelas te adhieres? No respondes, nos insultas, nos llamas falsos maestros, pero no nos respondes. Si eres ¿A cuál tú tienes que adherirte, Clemente? Tomista o tomismo de Báñez o el molinismo, ¿a cuál de las tres? No le interesa la verdad. Yo le dije que a quien el laico católico tiene que someterse, eso es lo que el magisterio que no te importa. Pero tú como laico católico, Pará, Carlos, déjame defender a Nelson, Yo lo estoy entendiendo, Nelson. Nelson nos está diciendo que no se tiene que adherir ni al tomismo ni al molinismo. Tiene una tercera posición. Mensajero, yo no le interesa. ¿Cuál es esa tercera? No hay una tercera, hay una sola y es el magisterio de la Iglesia Católica. Pero ¿qué dice el magisterio sobre ese tema? ¿Qué dice el magisterio? Permítanme una sola pregunta a los tres, una sola. Ustedes me han hecho 25 preguntas una tras de otra. Una sola para ustedes. Una sola. Ya les respondí. Pero ¿cuál es esa soteriología del magisterio? De ¿Cuál es la que el magisterio dice que hay que someterse? Carlos, me han hecho 25 preguntas. Yo quiero hacer una y no me permiten. No, es que Nelson, es una sola, querido amigo. Mira, a ustedes no les interesa que el pueblo conozca la verdad, por mentirosos que son ustedes. Nelson, mira, estamos de acuerdo contigo. Ajá. Tú te adhieres al magisterio. Ahora, ¿cuál es la que tú dices que el magisterio pide que te adhieras, olvidándote del tomismo, del molinismo y el de Bañez? De esas tres tú no estás obligado. ¿Cuál es la que el magisterio te obliga a que tú estés? ¿Cuál es la posición del magisterio que tú tienes que tener que no sea la tomista, ni la molinista, ni la de Bañez? ¿Cuál es Arminiano va a decir. ¿Cuál era el magisterio? Mensajero, mutea el micrófono a Carlos para que me permita responder, por favor. Pero Carlos es el dueño del canal. Ya responde pues, Clemente. No te Clemente, la del magisterio, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Por undécima vez. Ni la escuela tomista ni la escuela molinista definen doctrina.
quien define doctrina es el magisterio de la Iglesia Católica, al cual yo me someto y creo las doctrinas que la Iglesia presenta por medio... Carlos, tú no... Pero tú no ¿cuál es la postura del magisterio, que no es ni tomista ni molinista? ¿Cuál es la que se asume como católico romano para el magisterio? El magisterio dice, no, Tomás de Aquino, la escuela tomista, eso no es lo que demanda doctrina. El molinismo tampoco, ni Ibáñez tampoco. Es el magisterio. ¿Cuál es la del magisterio? ¿Cuál es esa? Carlos, escucha, por 1ª vez, el magisterio le permite a ambas escuelas que hagan su quehacer teológico. Ahora, ¿cuál es la tuya? Escucha, pero te lo estoy diciendo 1000 veces, el magisterio. Yo me guío por lo que el magisterio establece. ¿Cuál es la que el magisterio te permite tener? ¿La tomista o la molinista? ¿Cuál es la que tú tienes? ¿Cuál es la que tú tienes, entonces? No, el magisterio tiene su línea. El magisterio tiene su línea. Ok, ¿cuál es la línea del magisterio? ¿Cuál es la línea del magisterio? ¿Cuál es la posición del magisterio? Carlos, van 50 preguntas y no me ha permitido hacer una. Permíteme hacer una, por favor. Es que tú tienes que decir cuál es la postura que te pide el magisterio que tú tienes que tener. No es la tomista, ni es la molinista. Qué miedo. Una domininista. Una sola pregunta. A ver, tú eres molinista, Nelson. Tú eres molinista. El público que nos ve aquí se da cuenta. Nelson, para que tú me hagas la pregunta. A ver, Nelson, para que tú me hagas la pregunta. Tú eres molinista. Tú eres molinista. Tú eres molinista. Ya, dime eso. ¿Sí o no? No, yo soy católico y sigo las enseñanzas. Tú no eres tomista. Tú no eres tomista tampoco. Yo sigo la enseñanza del magisterio. Ahora, permíteme hacer otra pregunta. ¿Qué posición soteriológica tiene? Oye, Carlos, voy a hacer la pregunta. Voy a hacer la pregunta para los tres. Quien quiera responderme. ¿Quién es que define doctrinas respecto a fe y moral que el católico tiene que creer? ¿La escuela tomista, la escuela molinista o el magisterio de la Iglesia Católica? Para el tomista en ese tema, Tomás de Aquino. Para el que sigue a Báñez, en el tomismo de Báñez, pues su magisterio es Báñez ahí. Y para el molinista, el que sigue a Molina, su magisterio y su enseñanza es el molinismo. A ver, y el magisterio... Pero nos lanza una pregunta que él no ni siquiera va a respondido. Tú nos lanzas la pregunta que deberías responder tú. Oye, fue una presunción mía el querer venir a explicarle algo a ustedes cuando Jonathan Ramos y el doctor Enoel se fue la tarde entera. Clemente, para un católico romano que sigue el tomismo, su magisterio, su enseñanza en ese tema es Tomás de Aquino. El magisterio o el papa no se mete en eso, Por lo tanto, ellos reciben la enseñanza de Tomás de Aquino. Por eso son tomistas. Para el que sigue a Molina, la postura de Molina, para el católico romano, quien tiene la razón es Molina. Y para el que está siguiendo ahora a Báñez en su tomismo bayesiano, el que tiene la razón es Báñez. Como católico. Pero escucha, Clemente. Te voy a escuchar. Clemente, tú no eres ni tomista, ni molinista, ni sigue la posición de Báñez. Entonces, como tú no tienes ninguna de esas posiciones, tú no tienes vela en este entierro. Tú lo que estás es quejándote que lo que diga el magisterio no dice nada. El magisterio le da lo mismo. De hecho, los que están enseñando eso son obispos que pertenecen al magisterio. Un grupo pertenece al molinismo, otro grupo pertenece al tomismo y otro grupo sigue la escuela de Báñez. Entonces, por eso que ustedes tienen un mundo de contradicciones. Tú no sabes ni lo que tú crees en ese tema. Tú no sabes nada. ¿Por qué? Porque Roma no ha tomado una posición dogmática para decir, olvídense de Báñez, olvídense de Molina o se pueden olvidar de Tomás de Aquino. Ustedes están en el limbo. Ustedes lo que ustedes quieran, lo que ustedes cojan, lo que ustedes crean en ese tema y tienen contradicciones. Eso lo dijo ahora Hugo Delgado y eso lo reconociste tú ahora mismo que no eres de ninguno de ellos. Teniendo un papa infalible, no se definen por ninguna postura contradictoria y no se escucha esto. Ahí. Cristian Izquierdo, dame un segundo, déjame que Carlos responda a la pregunta. ¿Quién es que define las doctrinas que el católico tiene que creer? ¿Cuál de esa escuela? En el tema del tomismo, Tomás de Aquino para un católico. Exacto. En el tema del molinismo, Molina para ese grupo. Y en el tema de Báñez, en el tomismo de Báñez, es Báñez y su enseñanza. Entonces, hay un grupo de católicos que tienen sus propias escuelas. Carlos, no mientas, porque si cualquier doctrina... Escucha. A ver, una pregunta. ¿Hay católicos tomistas?
¿Hay católicos que son tomistas? Nelson, ¿hay católicos que son tomistas? Sí lo hay, ellos siguen las enseñanzas de Tomás. Pero, ¿hay católicos que son molinistas? Sí, hay católicos que siguen dime quién le impide. Pero déjame responder. Dime, espérate. Ahora dime. El Papa. Ahora dime si el magisterio se los prohíbe. ¿Se los prohíbe el magisterio que sean tomistas o molinistas? ¿Se los prohíbe? Si contradicen las doctrinas establecidas por el magisterio, sí se los prohíbe. El molinismo no contradice a Roma. Óyate, Carlos. Este canal es tuyo. Habla todo lo que tú quieras. Me voy. Ese es el problema. El molinismo no contradice. Déjalo hablar, Carlos. Déjalo hablar para que no se vaya. Déjalo hablar. Oye, en la media hora que tengo aquí, he hablado 2 minutos que me han permitido. 2 minutos. Adelante, por favor. Ilustra. Claro, es que yo trato, pero ustedes no se dejan. Clemente, dale. Yo trato. Ok, Clemente, espérate. Explica cómo el molinismo está de acuerdo con Roma, vamos. Ok, si la escuela molinista o la escuela tomista enseñan algo que va contrario a lo que la Iglesia Católica ya estableció como dogma o como doctrina que se tiene que ser creída por los fieles, ese que está predicando eso tiene que ser excomulgado de la Iglesia Católica porque está contradiciendo un dogma que ya fue establecido. Ahora, ellos tienen, de acuerdo a los documentos que yo le leí a ustedes, tienen la libertad de hacer su quehacer teológico porque estos documentos le permiten a ellos hacer su teología. Ahora, una cosa son las escuelas y otra cosa es el magisterio, quien es que establece la doctrina que nosotros los laicos tenemos que creer. Entonces, una cosa son las escuelas que no establecen doctrinas y otra cosa es el magisterio que sí la establece y le pone guardrail a esas escuelas que no pueden pasar lo que la Iglesia Católica ya ha establecido. Ese magisterio de la Iglesia que establece las doctrinas que tienen que ser creídas. Entonces, ustedes siguen confundiendo lo que estas escuelas enseñan teológicamente que no han sido declarados de forma dogmática o como doctrina establecida que el católico laico tiene que creer. Ustedes están en la confusión de ustedes, no de nosotros. Porque finalmente, Carlos, concluyo. Ninguna de esas escuelas tiene la potestad para establecer un dogma o para establecer doctrinas que sean vinculantes para toda la iglesia, a menos que el magisterio interno de la Iglesia Católica tome ciertos elementos de esas escuelas y de lo que predicaron los padres de la iglesia y haga una doctrina, establezca una doctrina, ya sea de forma dogmática o en un grado menor, pero que tiene que ser creída por los laicos católicos, entonces ya eso es otra cuestión. Pero únicamente el magisterio de la Iglesia Católica es el que establece doctrina. Clemente, trata de bajar tú un poquito el volumen de tu audio. Yo te pregunto, Cristian, te tengo. Clemente, el año pasado no salvo y ahora salvo. Clemente, yo te pregunto, dame los puntos contradictorios entre el molinismo y el tomismo. ¿Cuáles son esos puntos contradictorios? Es que a mí no me interesa eso, a mí me interesa mi magisterio. Pero a mí me interesa, a ver, tú estudialo tú, si a ti te interesa, estudialo tú. Clemente, tú dijiste que hay contradicciones. ¿Cuáles son esos puntos contradictorios entre el tomismo y el molinismo? Porque si tú subiste a decir que tú le haces caso al magisterio, que tú no eres ni tomista, ni molinista, ni vallesiano, y al mismo tiempo tú dices, sí, hay elementos contradictorios. A mí me gustaría saber si lo que tú no estás diciendo acá, tú tienes conocimiento de causa. ¿Cuáles son esos puntos contradictorios entre el tomismo y el molinismo? Pero Carlos, si a ti te interesa ver los puntos contradictorios de esas escuelas, no, a mí, a ver, Clemente, yo lo conozco, pero yo no voy a entrar en que yo, no, eso no tiene sentido, Carlos. Clemente, tú subiste al canal y tú dijiste, hay puntos contradictorios, pero yo me ciño al magisterio de Roma, como que lo otro no es parte del magisterio, los que enseñan tomismo y molinismo. Entonces, como ya tú dijiste que tú te centras en el magisterio, yo no estoy discutiendo eso. Tú puedes centrarte en tu Iglesia Católica Romana, llena de contradicciones. Yo te pregunto a ti, para que tú nos ayudes, ¿cuáles son los puntos contradictorios entre el tomismo y el molinismo? ¿Cuáles son esos puntos que tú se supone que tú tienes que conocerlos? No, yo lo conozco y también conozco los puntos contradictorios calvinistas y arminianos. Lo conozco. Clemente, los 5 tulips, los 5 tulips. Responde, Clemente, la pregunta. ¿Cuáles son esos puntos?
Los 5 Pero tulips y los Clemente, 5 remonstrantes. pero 5, Clemente, 5 y que 5. ¿cuáles son los puntos? Ok, Responde ¿cuáles la son pregunta, los Clemente. puntos? De que no era salvo al que ahora es salvo. Clemente, Ahí está la que ¿cuáles diferencia. son, Clemente? Si tú subes aquí a respetarme, ya será la última vez que tú vengas a mi canal. No, Si ya yo te claro, escuché, Carlos, Clemente, si tú crees que yo te estoy Clemente, respetando, pero escucha, allá tú. si yo estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, tú eres católico, tú te ciñas al magisterio. Yo solo quiero saber cuáles son los puntos contradictorios. Tú dices, sí, yo lo sé. Solo mencióname cuáles son esos puntos. Si tú te pones en otro tenor que no te importa ni siquiera lo que estamos haciendo acá, entonces tú te retiras del video. Pero si tú quieres enseñarnos, dinos cuáles son los puntos contradictorios. Tú dices, mira, Carlos, el magisterio es el que sabe aquí ahora. El molinismo y el tomismo tienen estos puntos contradictorios y yo aprendo. Tú no eres tomista ni eres molinista porque tú no estás de acuerdo con estos puntos que son contrarios a estos otros puntos. Es simple, o sea, con seriedad, con seriedad. ¿Cuáles son los puntos contradictorios entre el tomismo y el molinismo? O búscalo de un pronto y no, con seriedad, Carlos. Ayer el doctor Enuel y Jonathan Ramos. Pero responde la pregunta. A ver, Clemente, yo no le creo. Clemente, mira, yo no le creo al doctor Enuel ni le creo a Jonathan Ramos. Yo te quiero creer a ti. Bueno, no, ya eso es tu problema. ¿Cuáles son los puntos contradictorios? Ven, yo no voy a repetir lo que yo vi que te explicaron. ¿Cuáles son? Porque no lo recuerdo. Ya no. Yo lo que te presenté es los guardrails del magisterio. Pero ¿cuáles son los contradictorios, Clemente? Pero solamente, Carlos Veloz. 2 puntos contradictorios, solamente 2. Dame 2. No conoce. Carlos Veloz. Clemente, última oportunidad. Aquí no está Jonathan Ramos ni está el doctor Enuel. No me importan ellos dos. Tú estás ahora mismo en mi canal. Dame 2 puntos contradictorios, ya que tú subiste a decir acá. Yo lo quería tomar a broma contigo. Tú no estás en broma, ni yo tampoco ahora. ¿Cuáles son, para que tú me corrías a mí, a toda la audiencia, cuáles son por lo menos 2 puntos contradictorios del tomismo y el molinismo, que tú no eres ni tomista ni molinista, sino que tú eres del magisterio católico romano? Solamente dame 2, si no hay ningún. Mira, tú lo puedes buscar, googlealo, métete a ChatGPT, di lo que tú quieras, busca el video de ayer, pero dame 2 puntos contradictorios, solamente 2 y seguimos el tema. Mira, Carlos Veloz, yo te puedo dar aquí una cátedra y a ti no te interesa que yo adelante, por favor. Adelante, por favor, ven. Clemente, da la cátedra de los puntos contradictorios. Yo no voy a perder el tiempo porque ni siquiera lo que se le explicó a ustedes lo entendieron. Algo básico, que las escuelas tomistas y la escuela molinista no establecen doctrinas. A ver, Clemente. Lo demás de ahí, haz lo que tú quieras. Ya yo te expliqué. Clemente. Entonces, tú vienes aquí a corregir sin ni siquiera dar cuáles son los puntos contradictorios. Y tú vienes a corregir acá sin ni siquiera decir cuáles son los puntos contradictorios. Yo te acepté que tú eres del magisterio católico romano y que ellos son los que demandan de ti, que tú no eres ni molinista ni tomista. Pero tú dices, es verdad, hay puntos contradictorios. Y cuando yo te digo, tú tienes razón con lo del magisterio, tú eres del magisterio, tú no le perteneces ni a Tomás de Aquino, ni a Bañez, ni a Molina. Danos entonces por qué tú no perteneces a ninguno de ellos y cuáles son esos puntos contradictorios. Y ahora tú vienes aquí a emplazar mi canal. Cuando yo te recibo... yo no vengo a emplazar tu canal. Entonces, a ver, tú no tienes los puntos contradictorios. Nosotros seguimos insistiendo que en el tomismo, el molinismo y la escuela de Bañez tienen puntos contradictorios una escuela con otra. ¿Tú estás de acuerdo por lo menos con eso, verdad? Sí, estoy de acuerdo en que hay discrepancias, pero que son irrelevantes para lo que dictamina el magisterio de la Iglesia Católica. Es irrelevante. ¿Entendiste eso? Ok, es irrelevante, pero ustedes tienen escuela pero ¿entendiste o no lo entendiste eso? Ya te dije que es irrelevante. Pero entendiste que ninguna de las escuelas crean doctrina. Es irrelevante porque tienen puntos contradictorios adentro de Roma. No. Tú sigues, es que tú quieres mezclar las escuelas. Carlos, tú no eres honesto, ves que no me permite hablar. Tú dijiste que es irrelevante para el magisterio. Oye, si no entendiste, es tu canal. Es irrelevante, que estoy de acuerdo contigo para el magisterio, pero hay puntos contradictorios.
¿Sabes por qué nunca respondió, Carlos? Se Porque retiró él, se retiró. sí, él se fue solo. ¿Sabes por qué no te responde? Porque él no es capaz de poder poner en evidencia estas contradicciones que teniendo un papa infalible, como él se jacta y como los católicos se jactan, teniendo un magisterio infalible, no definen una posición, sino que tienen posiciones que se contradicen entre sí mismas, teniendo un magisterio infalible. ¿Qué es lo más fatal? ¿No? Es lo más Él fatal. dice, oigan lo que él dice, es irrelevante. Y como es irrelevante, no importa que hayan puntos contradictorios. Él no es ni de uno, ni del otro, ni del otro. Pero Eso. dentro de su iglesia católica romana existen esas escuelas e enseñan hasta papas han tomado una postura de una u otra. Pero estos apologistas que ya están como enchavetados, por eso yo no lo tomo en serio muchas veces. Si él dice, yo me guío de mi magisterio, para mí eso es irrelevante. A mí lo que me interesa es saber cuáles son esos puntos contradictorios que hacen que uno de ellos no sea ni tomista, ni molinista, ni vallesiano. Ya, hay contradicciones, sí. ¿Están dentro de Roma? Sí. ¿El Papa pudo resolver eso? No. ¿El magisterio ha podido resolverlo? No. ¿Ellos asumen cada uno una postura contradictoria? Sí. Se acabó el diálogo. Carlos, mira, destaca eso que dice esta señora católica Lizeth Llanes, que dice, Cristian, a la fuerza quieres tú que la iglesia se define en todo. Claro, porque ustedes dicen que tienen un magisterio infalible, por lo tanto deberían definir qué posición soteriológica tienen. Ahí está el comentario de Ahí está el Lizeth punto. Llanes. Ese punto es bueno, Cristian. Lo puedes destacar, ahí está en tus comentarios. Lizeth Llanes se llama, está arriba del hermano Francisco, por la gracia. Ahí lo tienes, Lizeth Llanes. Lo voy buscando en lo que... Ya, mira, ella dice esto, con esto yo me callo para que los demás hablen, porque entró el hermano Richie. Ella dice, Lizeth Llanes dice, dice, Cristian, a la fuerza quieres tú que la iglesia se defina en todo. ¿Por qué? Qué excelente pregunta, porque son ustedes los que se jactan que tienen un magisterio infalible, ¿sí? Que se jactan de que ustedes tienen un magisterio que se define como infalible. Y si tienen un magisterio que se define como infalible, lógicamente deberían definir cuál es su posición soteriológica. La del Concilio de Orange, la del Concilio de Trento, la atomista, la molinista. ¿Cuál? Si todas se contradicen entre sí, teniendo un magisterio infalible, lo cual le da más contradicción a la misma, porque si tienen un magisterio infalible, ¿cómo es que tienen escuelas teológicas que se contradicen entre sí y conviven entre sí? El Papa Juan XXII, quien canonizó a Tomás de Aquino y lo nombró doctor de la Iglesia, fue tomista. El Papa Juan Pablo II fue molinista. ¿Cómo que estas posturas son irrelevantes? Defínanse de una vez. Benedicto XVI fue tomista y el Papa Francisco fue molinista moderado, algo así, molinista o tomista moderado, no recuerdo exactamente. El problema que yo veo acá es que ellos quieren atacar a los evangélicos, no queriendo reconocer que dentro de ellos no tienen, su magisterio no puede resolver eso, y por eso han hecho declaraciones conjuntas con los evangélicos, con los luteranos. O sea, ellos buscan hacer una declaración conjunta de un tema soteriológico, pero ellos internamente no pueden resolver sus diferencias entre el tomismo y el molinismo porque están divididos en ese tema, están divididos. Por eso sale un sacerdote para tratar de reinterpretar a Tomás de Aquino y hacer el tomismo vallesiano. Y entonces capta a un grupo de católicos romanos, obispos, sacerdotes, comienzan a enseñar eso también hasta en universidades. Y ahora están tratando de unificarse con protestantes para hacer un método para tratar de resolver el conflicto de auxilios, porque tienen un conflicto. Eso lo dijo Hugo Delgado, con un montón de contradicciones. Entonces sube Clemente aquí, que él dice que él es del magisterio. Ok, ¿cuál es la postura del magisterio? No tienen. Y entonces el tomismo y el molinismo, ¿de cuál tú eres? De ninguna. Entonces tú eres un loco, un limbo dentro del catolicismo romano. No tiene ninguna postura, Clemente. Como don Ramón, él dice que él es, cuando le preguntas, yo soy del Necaxa, te dice, ¿no? O sea, no es de ninguno ni del otro. Eso es una locura. O sea, dime, tú viniste a corregirnos a todos. ¿Hay contradicciones? Sí. Ok. Pero no es del magisterio. Ok, pero los que forman parte de eso son del magisterio.
que están enseñando distintas escuelas. Son un magisterio porque enseñan, son magisterio, enseñan, dan clases. Eso es lo que significa magisterio, dar clase, maestros que dan clase, enseñan. Ahora, ¿tú tienes postura? No. ¿Qué haces aquí entonces? ¿Cuál es la postura que va a defender? Ninguna. ¿Tú reconoces que hay contradicciones? Sí, ya se acabó el diálogo. Ese es el problema. Son amigos de nosotros, pero suben a irrespetar los canales. Yo por eso me pongo a bromear un poco con él, porque yo sé que él no viene ni sabe de lo que está hablando, ni viene a enseñar nada. Es lo que viene a decir Cristian Izquierdo y Carlos Veloz y Mensajero Cristiano para dañar el live. No enseñan, no educan, no tienen un mundo de contradicciones, no saben lo que hablan, ni siquiera entienden qué es una contradicción frente a otra, qué es un maestro, qué enseña su iglesia en una escuela o en otra. Esa gente lo que quieren es vivir de la fantasía y de la mentira. Y eso es lo que a mí no me gusta del amigo Clemente. Y agarró y se fue porque no tenía respuesta. Vamos a darle la palabra a Richie, que está por acá, ¿verdad? Dios te bendiga, Richie, ¿cómo estás? Hola hermano, buenas tardes, ¿cómo les va? Yo veo que el tema de fondo es que ellos dicen que dentro de nosotros hay es un mar de contradicciones, algo así, un mar de relativismo, porque hay muchas definiciones, muchas corrientes doctrinales, y ellos, a comparación de nosotros, tienen un magisterio y una cabeza en la figura del Papa Con que distintas escuelas que se evitan contradicen. sí, y según ellos no lo tienen, ¿verdad? Y cuando tú la escarbas un poquito, solo basta con escarbar un poquito la cáscara, te das cuenta que eso es una gran ilusión. Y increíble cómo es la capacidad de ellos de mover el blanco dependiendo de su necesidad. Por ejemplo, ahí date cuenta que ellos hablan ya no es el tema de la unidad doctrinal, sino que ahora es temas dogmáticos, y como dijo, lástima que se fue, porque yo le quería preguntar cómo es eso, los temas de otros órdenes. Entonces maquillan la cosa como que es los temas del magisterio extraordinario, que me imagino que son los 44 dogmas, y todo lo demás del magisterio ordinario, que me imagino que es catecismo y todas esas cosas. Entonces ellos, me imagino que dentro del magisterio ordinario tienen libertad porque no es dogmática la cosa. Y entonces ahí es donde vendría mi pregunta: ¿qué es lo que le reclamas entonces al mundo evangélico si nosotros apelamos a lo mismo? Nosotros tenemos unas creencias doctrinales fundamentales y otras secundarias, y en esas secundarias nos permitimos tener libertad, pero ellos empiezan con su juego de que, y de hecho siempre date cuenta que lo que hacen es defender ciegamente a ese magisterio, porque vamos a poner el tema de la Biblia, que nosotros creamos la Biblia, que Damas, o que todo el cuento, todos los cuentos que se inventan. Ok, háblame de la Biblia. No tienen. Cuando tú le preguntaste a él que te hablara del dogma, ¿verdad? De lo que él está peleando, que supuestamente es propio, ¿verdad? Mira, ok, explícame, ¿qué tomas tú, el tomismo o el molinismo? No sabía. Él lo único que quiere defender es al ídolo que ellos se crearon, que es su iglesia. ¿Me entienden? Y ahí nadie lo saca. A mí lo que me sorprende es que hay personas que son inteligentes y ven a las otras personas como que no tienen capacidad de razonamiento. O sea, esta misma gente se dan cuenta de que hay contradicciones. Ellos se dan cuenta, pero la disonancia cognitiva es tan profunda que solamente por llevarle la contraria a los evangélicos, ellos dicen no hay contradicciones. O sea, duran un tiempo repitiendo, engañándose a sí mismos y a otros, no hay contradicciones. Y luego dicen, hay elementos contradictorios. Yo creo que deberían hacerse un examen, un estudio psicológico de esa no, porque es la ideología que los lleva a pensar así. O sea, es la ideología, no hay forma. Mira, ellos
se están totalmente cerrados a la razón, totalmente. La otra vez estaba leyendo con uno el tema de hecho del Concilio de Jerusalén. Claramente en la Biblia dice que el que estaba presidiendo eso era Santiago, el Concilio de Jerusalén. Y sin embargo, él me decía que era Pedro. No, ahí está claro que era Pedro, porque cuando habló Pedro todo el mundo se cayó. Pero está claro, y ellos, no sé, yo creo que es un tema digno de estudio, porque no encuentro, o sea, es muy claro los temas ahí, y no sé por qué ellos están tan empecinados, aparte de las muchas cosas que hacen para calmar su conciencia. Es evidente, todo lo que se inventa nada más para calmar su conciencia, cómo utilizan eufemismo para Los para sofismas, los maquillar, eufemismos, exactamente. O sea, eufemismo para maquillar su idolatría evidente. Todo es increíble cómo ellos actúan. Se cumple lo que porque no dice aman la el verdad, Salmo. no aman la verdad. Son como los ídolos que adoran, son ciegos, sordos, mudos, igualito como bueno, y yo tengo una teoría que ellos pasan vergüenza sencillamente porque ellos se fundan en sus tradiciones, que no saben que son tradiciones tampoco, y no se fundamentan en la Biblia. Por eso es que pasan pena. Yo ya me retiro, Carlitos. Déjame decir algo para retirarme. Acá tengo que almorzar. Ya en la casa, estoy almorzando tarde en realidad, son las 4 de la tarde, hora del Perú. Mira, el molinismo y el tomismo, para terminar digo esto, son escuelas teológicas que se contradicen, porque si Clemente no lo sabe y los católicos que están mirando no lo saben, el molinismo enseña que Dios predestina en base a un previo conocimiento, y el tomismo va a rechazar esto. El tomismo va a decir, Dios predestina sin la necesidad de un conocimiento previo. Primera contradicción, y así puedo enumerar muchas otras contradicciones. Por ejemplo, en el molinismo se cree que la salvación se puede perder para el predestinado, y el tomismo va a enseñar que un verdadero predestinado no pierde la salvación, porque al final Dios logra sus objetivos. Entonces, estas y otras contradicciones tiene el tomismo, pero ¿sabes qué es peor? Y es algo que se ha vendido, así como para gente, obviamente, que no le importa la verdad, más admirar a personas en YouTube. Se ha vendido que el tomismo no contradice el Concilio de Trento. Y el tomismo sí contradice el Concilio de Trento. Vale, acá nosotros lo podemos decir porque somos evangélicos, ¿verdad? Pero a ciencia cierta sí hubo una discusión entre tomistas y los representantes del Concilio de Trento cuando se estaba inaugurando las sesiones. ¿Sobre qué? Sobre justamente los justificados. Justamente yo hoy a las 6 p.m. hora de Perú voy a tener un debate con Gibran, ¿sí? Gibran, si la calaca, si realmente hubo una contradicción en el Concilio de Trento con los tomistas o no, porque para nosotros los evangélicos sí, pero para el católico, bueno, esto es algo que quería decir, y yo me despido. Un saludo para todos. Richie, Ángel de la Paz, mensajero, hermano Carlos. Nos vemos, Cris. Gracias siempre por estar ahí haciendo los lives por la tarde, y un saludo para todos, ¿no? Me retiro y que Dios me los bendiga. No podemos tener contradicciones si nos jactamos de tener un magisterio infalible. Por Dios, o sea, ¿qué es eso? ¿No? Dios los bendiga. Nos vemos. Bien, bueno, vamos a escuchar al hermano Ángel Paz, que está por acá también compartiendo con nosotros. Ya casi estamos finalizando. Las contradicciones que no son contradicciones, pero que hay contradicciones en escuelas que no son escuelas y magisterios que no son maestros. ¿Qué mundo el catolicismo romano, Dios mío? Adelante, Ángel. Mira, Carlos. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor me los bendiga. Mira, Carlos, tú sabes cómo soy yo, y aunque te parezca extraño, yo estoy de acuerdo con lo que, disculpen, yo comprendí lo que dijo el hermano católico, aunque, vamos claro, él se fundamenta en lo que dice el magisterio. Bien, el magisterio dice que hay libertad de religión. El magisterio decía que fuera de la Iglesia Católica no había salvación hasta Vaticano II.
En el Vaticano II entonces dice que hay salvación para los musulmanes, para los judíos, pero para el cristiano evangélico no hay salvación. Estamos claros. Entonces, quiero que me explique, en algún momento él va a abrir su canal, va a tomar lo que habló aquí, va a decir que no le dieron chance para hablar ni nada por el estilo. Si el magisterio dice primero una cosa, que supuestamente es infalible, y posteriormente cambia su postura y se contradice con lo que decía anteriormente, ¿cuál de los dos magisterios tenía la razón? Va a decirme, con el tiempo fuimos desarrollando otras características, tenemos que comprender el momento actual. Con todo respeto, Dios es atemporal. Lo que era válido en el siglo I es válido en el siglo XX. Y lo que era válido en el principio de la humanidad es válido el día de hoy. Así que no puede, Dios no es paranoico y hoy manda a decir algo y mañana manda a decir otra cosa. Por eso el Señor dejó las escrituras para que nosotros nos guiemos con lo que dice la palabra del Señor. Que van a haber contradicciones, tenemos que aceptar que hay contradicciones, pero las contradicciones no pueden ser en contra de que el Señor es el único intermediario entre Dios y los hombres, que la única forma de salvarnos es por medio de la fe, que solamente el sacrificio de Cristo fue válido una sola vez y para siempre. Esas son cosas esenciales que no pueden cambiar en la creencia del cristiano, donde nosotros ponemos otros intercesores, otros mediadores, o como quieran ponerle otro nombre, donde nosotros decimos que las personas que no creen en Cristo, a pesar de que el Corán habla de Jesús, o que los judíos saben de Jesús, y ellos son salvos, pero los que son cristianos que conocen a Jesús no son salvos. Entonces hay una gran contradicción en las cosas. Yo creo que una vez estuvo Hugo, no recuerdo cuál es el apellido, y estuvimos hablando con respecto a eso, aquí mismo en el canal. ¿Cómo es posible que una persona que no cree en Jesús, ni nada, ni en su sacrificio, ni nada, va a ser salvo? Y una persona que cree en Jesús, trata de seguir sus enseñanzas, trata de vivir una vida no moralmente, sino siguiendo lo que Cristo, el camino que dejó Cristo, no va a ser salvo. Entonces, hay cosas que tenemos que tener en consideración. Ellos tienen una disonancia cognitiva muy grande y ellos dicen, lo que diga el magisterio, eso es lo que hago. Y si el magisterio, que ya ha dicho que todas las procesiones esas de ponerse velas en la espalda, arrodillarse frente a las imágenes, los mismos curas en las iglesias dicen, eso no lo tienen que hacer. Y aún así las personas lo están haciendo. Entonces, ellos están fallando en enseñar algunas cosas y tenemos que aceptar. Nosotros aceptamos nuestros errores y aceptamos nuestras divisiones por otros temas que no tienen que ver, el bautismo, parte de la soteriología, si somos amilenianos, milenianos, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas, son detalles que en muchos casos son cosas a futuro, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que la fe en Cristo es lo que nos salva, no la fe puesta en otras cosas que lo que dice el magisterio puede ser correcto o no puede ser correcto. Y el magisterio a veces dice, dentro de sí, tiene cosas que son del molinismo, y tienen cosas que son arminianistas, y tienen cosas que son de otra serie de creencias. O sea, y el mismo Papa sale diciendo que todos somos hijos de Dios. Sí, es verdad, todos somos criaturas de Dios, no hijos de Dios, porque el que es hijo de Dios es el que lo acepta. Y si tú tienes un budista al frente, que el budismo es ateo, ¿cómo tú vas a decir que él es hijo de Dios? O sea, son cosas que ellos tienen que percatarse que están mal. Ahora, si ellos van a enseñar dentro de su iglesia para generar un cambio, entonces ahí se puede dar la creencia de que con el tiempo las cosas van a ir cambiando en la iglesia, pero no hacen ese cambio, enseñan con la finalidad de mantener y mantenerse rígidamente en lo que cree. Si el Papa lo dijo, es cierto y es verdad, hay que seguirlo, ahí tenemos fiducia súplica. Y Francisco nunca aceptó el matrimonio de las personas del mismo sexo. Él dijo que teníamos que pensar para ver qué se iba a hacer con eso. Pero, o sea, pero ya como solamente mencionarlo, se dejaron llevar por el juego. ¿Y cómo hacemos con los ortodoxos?
Si los doctorosos también tienen tradición y ellos no creen en muchas cosas de lo que pasa con María. Entonces, o sea, tienen que sentarse ellos y aceptar que hay muchas cosas que el magisterio está diciendo que va en contra de lo que dice la escritura, que es lo peor, y segundo, en contra de ellos mismos con el tiempo, que con el tiempo han ido cambiando. Tenemos que aceptarlo. Pero Dios es inmutable y su palabra es eterna para siempre. Eso no cambia. Y si antes era así, hoy es sí, mañana va a ser sí y siempre va a ser sí. Y si antes era no, hoy va a ser no y mañana siempre va a ser. O sea, en realidad lo que me preocupa es la deshonestidad intelectual de muchas personas. O sea, cuando alguien me dice a mí, mira, a ti te está mostrando esto, y en un momento me dicen no hay contradicción, en otro momento dicen hay algunas contradicciones, en otro momento dicen no existen contradicciones, en otro momento dicen pocos elementos son contradictorios, yo digo, esta gente le está tomando el pelo a mucha gente solamente para defender una postura doctrinal o dogmática de una iglesia que no tiene cómo defender sus dogmas a la luz de la escritura, para incluso atacar a los evangélicos, ¿no? Que ustedes, por ejemplo, los bautistas tienen una postura, los paidobautistas tienen otra, lo de seguridad y salvación una, lo de pérdida y salvación otra, pero nosotros tenemos una estructura en nuestras congregaciones y ellos quieren atacar eso y se asumen con otros pseudo evangélicos para atacar en la mayoría de los casos por negocio, porque muchas de estas cosas se da por negocio, porque yo he visto mucho desfilar defendiendo el catolicismo romano por negocio, detrás de negocio. Entonces, ¿qué yo veo aquí? Hugo Delgado dice, le voy a dar una respuesta a Carlito Veloz. Hay contradicciones, pero tenía todo un video diciendo que no habían contradicciones. Eso o es un problema cognitivo que le produce la ideología del catolicismo romano, o esa gente no son serios para nada. Eso es lo que a mí me llama la atención. Si usted dice sí hay contradicciones y la Iglesia Católica Romana, la Asunción de María, el purgatorio, yo lo voy a defender. Pero sé honesto, es verdad, tenemos contradicciones en la Iglesia Católica Romana. No, no hay contradicciones. Una reverenda estupidez. Sí, pero ahí, y peor, ahí lo están haciendo. Supuesto evangélico defendiendo esa reverenda estupidez, yo digo, aquí no hay seriedad. Aquí es una locura. Lo que está pasando es lo siguiente. Nosotros tenemos contradicciones entre arminianos y ya se me fue el nombre. Bueno, nosotros tenemos contradicciones entre luteranos y asambleístas de Dios. Pero nosotros no lo negamos. Lo que pasa es que un luterano es luterano, pero es un hermano que sigue la línea histórica de la Reforma. Un arminiano, un calvinista, que son posturas soteriológicas. Un presbiteriano, un bautista, ok, pero uno no niega que hayan diferencias entre distintas denominaciones. Ahora, Roma es un imperio, una ideología, y ellos dicen, nosotros no tenemos diferencia, todo está muy bien, tenemos la misma fe, nosotros seguimos, aquí no, nadie está dividido en nada, cuando es totalmente falso. Entonces, exacto. Mentira la tienen ellos. El problema que ellos tienen es que nosotros estamos hablando de diferentes grupos de personas. Entonces ellos quieren meter a todos como protestantes y que los protestantes tengamos un solo magisterio como ellos lo tienen en la Iglesia Católica. Ellos quieren que nosotros tengamos un papa. Un papa. Bueno, ellos quieren que nosotros tengamos un solo magisterio. El problema que ellos tienen es que ellos tienen un solo magisterio y ese mismo magisterio que se encarga de hacer las enseñanzas para que los demás las sigan, ese mismo magisterio ayer decía una cosa y hoy dice otra. ¿Estamos claros? Y tienes que prepararte para enseñar algo nuevo. O sea, es como si fuese una clase de derecho o el derecho tributario, que todos los años cambia. Bueno, así mismo. El derecho tributario cambia. Bueno, cuando el magisterio cambia de pensar de la forma que tiene, todos tenemos que cambiar y pagar impuestos de otra manera. Eso es lo que está pasando. Y ese es el problema que ellos tienen. Nosotros, como asambleístas de Dios, tenemos nuestro magisterio, ellos dictan las normas, etcétera, etcétera, que tenemos que seguir, pero no se cuestiona la salvación por fe. No se cuestiona todas las 5 solas, por ponerlos así, que nosotros tenemos como creencia. Y la escritura sobre todas las cosas. Esa es la parte que ellos no ven. Entonces, lógico que como ellos, y como dijo Martín Lutero dijo,
No le creo ni a los papas ni a los magisterios porque en el tiempo, y estamos hablando de 1500, en el tiempo se han ido contradiciendo. En 1500 y a la fecha, hablando de 1500 para acá, han hecho un sinfín de cambios que se siguen contradiciendo unos contra otros. Si un católico sube aquí y me dice, mira, en ese tipo de temas nosotros tenemos divisiones, pero eso no nos afecta porque nosotros lo vemos como algo secundario, no le damos importancia. Yo le acepto eso porque yo digo es honesto, porque yo respondo igual. Yo puedo tener diferencias con un hermano de otra denominación, pero eso no nos afecta porque nosotros evaluamos quizás ambos que son posturas periféricas, pero nosotros somos protestantes. Si hablan de esa manera, yo le doy el canal para que hablen una hora completa, pero cuando vienen con ese juego de palabras, no son honestos. No lo van a hacer porque vienen hace años dando esta mentira de que la infalibilidad papal resuelve el problema de la interpretación y el problema de la división, y no es así. De hecho, ahí lo que decía el hermano es muy cierto, porque vos tenés a los católicos lefebristas, los católicos vacatistas, que están en contra del Vaticano II porque ellos creen que el Vaticano II cambió lo que es la tradición de la Iglesia y por lo tanto ellos interpretan el magisterio antiguo para atacar el magisterio nuevo. Lo mismo pasó. Sí. Pasó cíclicamente. Pasó cíclicamente, también pasó con los veterocatólicos y los católicos antiguos en el siglo XIX, en donde eran conciliaristas y atacaron a lo que fue el dogma de la infalibilidad papal y por eso también se dividieron. Entonces, cíclico siempre va a tener las divisiones porque no, justamente cada uno va a interpretar el magisterio, la ciencia, o sea, la forma interpretativa va a dirimir la postura que va a tener cada uno de ellos, incluso a los dogmas, porque ahí decía un amigo católico que está bien, creen en todos los dogmas. El problema es que los lefebristas van a creer en el mismo dogma que un católico romano, pero va a interpretar distinto ese dogma y hasta dónde llega, por ejemplo, la infalibilidad papal o hasta dónde llega el papado en el sentido de que si un papa es hereje. Y ellos te van a interpretar el magisterio antiguo, te van a decir que un papa hereje ya no puede ser, no se le puede obedecer a un papa hereje, ¿no? O los edvacales te va a decir que un papa hereje ya no es papa, y por eso que no creen que haya papa. Entonces, ahí tenés, siempre va a haber una diferentes interpretaciones. Y fíjate esto, Clemente, sin darse cuenta, él nos da la razón. O sea, él viene con una cuarta postura, ¿no? En vez de las tres posturas que presentó ahí Hugo Delgado, que ahí nos presentó su heladería, ¿no? Ahí tenía los tres gustos. Subió Clemente, nos presentó un cuarto gusto que vendría a ser el magisterio. Entonces, el tema es que Clemente no se da cuenta que nos está dando razón, por eso no quería reconocer que no hay una definición y que se puede ser católico teniendo una postura contraria a la de otro católico y aún así reconocerse como hermanos. Y eso es lo que nosotros veníamos diciendo. Nosotros, si yo soy un credo bautista y hay un paido bautista, yo lo voy a reconocer como hermano. No estoy diciendo que los dos tenemos verdad, no somos relativistas. Yo voy a creer que yo tengo la verdad, un paido bautista va a querer que tenga la verdad, pero vamos a comenzar la misma fe y en el bautismo trinitario, por más que el bautismo sea paido bautista o credo bautista. Los católicos tienen el mismo problema con el credo comunionismo y el paido comunismo. El paido comunismo le da la comunión a los bebés en la Iglesia Católica de Oriente, mientras que los católicos occidentales se la prohíben a los bebés. Entonces, y las dos posturas conviven dentro de la misma iglesia. Entonces, da muchas vueltas para no contestar, y lo mismo hacía Clemente, no quiere contestar, no quiere reconocer algo simple, que podés tener dos posturas contrarias dentro de su iglesia y reconocerlo como hermanos, siendo parte de la misma iglesia. Eso es lo que nosotros venimos diciendo siempre, y no lo quieren reconocer porque se le cae ahí todo el cuento que vinieron trabajando desde hace años de que en su iglesia tienen todas las mismas posturas doctrinales, teológicas, y no es así, y por eso es lo que más creo que es lo que más les molesta en la apologética, que descubran las divisiones, las interpretaciones que tienen en ellos, y bueno, es así, ¿no? Si ellos pueden reconocer a sus hermanos teniendo postura contraria, insisto, nosotros también reconocemos ahí hermanos que podemos tener postura contraria, pero nos reconocemos dentro de la iglesia de Cristo, que eso es lo importante, ¿no? De todo esto que se discutió hoy en día. Claro, mensajero, y de hecho, tú diste un buen punto acá, porque yo me pregunto, ¿hay contradicción entre la misa tridentina, la organización de la misa tridentina y la misa ecológica? Que dentro de la Iglesia Católica hay una gran discusión porque hay un grupo magisterial que no quiere la misa ecológica y quieren que vuelvan a la misa tridentina. ¿Hay contradicción o no ahí adentro? Ellos dicen que no hay contradicción en eso. Eso es burla a la inteligencia. Hay una parte importante, Carlos, y entre las personas que están en el chat, hay uno creo que se llama Torres o Alfredo, que pasó por ahí, dice que yo no le creo a ningún protestante nada.
Ok, hermano, está bien, que me creas o no me creas, yo no tengo ningún problema. Busca tu Biblia, que yo sé que debes tener una Biblia en tu casa, por lo menos debes tratar de tener una Biblia en tu casa, lee la Biblia y dime si la Iglesia Católica Apostólica Romana sigue lo que sigue la Escritura. Solamente eso, hermano, ¿ya? No que, no que mencione, no, que siga, que siga. Nosotros tratamos, porque no es fácil este camino, nosotros tratamos de seguir lo que dicen las Escrituras. Claro que cada uno va a congregarse donde su postura y sus estudios le permitan comprender más cada una de las cosas. Pero esto no se trata de ir a la iglesia 15 minutos antes que cierre la misa para decir que ya cumplí con Dios. No, esto se trata de un compromiso de seguir un camino de Cristo. Y antes que diga que no le creo a un cristiano evangélico, está bien, te le acepto la postura. Entonces busca qué dice la Iglesia Católica con respecto a los temas que nosotros hoy hemos hablado. Bueno, Yo los hermanos insisto, hablaron, yo me agregué a lo último. claro, Que yo busque lo que insisto, dice la Biblia con respecto a ese tema. Es más, que busque en la Biblia donde aparece la palabra padre, magisterio, cura. Es más, ni papa aparece. Si me quiere decir que papa fue el primer, Pedro fue el primer papa, no aparece eso. Es más, le voy a aclarar un punto muy importante. El primero, Pedro, originalmente era pastor, no era papa, porque el Señor se le aparece y le dice, esa palabra no, apacienta mis ovejas. esa palabra no está en las escrituras. Papa, máximo Ah, no, que pontífice, le quieren poner nombre. Está bien, pues, ok. máximo puente que conecta, el único camino que conecta al Padre Jesucristo. Un hombre no puede llevar el término o título máximo puente, que es lo que significa máximo pontífice. Ahora, insisto, yo prefiero escuchar a católicos serios que me dicen, mira, hablando con razonamiento y no burlándonos de la inteligencia de nadie, sí, hay contradicciones porque lo están repitiendo, lo dicen ellos, ya cuando se ven entre la espada y la pared, dicen, sí hay contradicciones. Ahora, si me dice que eso no afecta su conexión con el magisterio, el máximo pontífice, ok, yo lo comprendo, pero que reconozcan que su magisterio, hablando en términos dogmáticos, y su papa infalible no ha podido corregir esa controversia porque existen contradicciones y controversias y hay escuelas de pensamiento e incluso van en contra de proposiciones dentro de concilios católicos romanos. Si me dicen, mira, usted tiene contradicciones, nosotros también, no pasa nada, esta es la verdadera iglesia, vamos a debatir. Yo entiendo la honestidad de esa persona, pero cuando vienen a querer, bueno, ellos se engañan ellos, porque ellos no engañan a los apologistas acá. Ellos se engañan ellos y a muchas personas que los siguen. Cuando vienen con eso, yo digo, hay un problema si se le suma un ecuménico. A eso es que yo le tengo como cierta, como que yo trato como de filtrar eso, que salga un ecuménico, no, es verdad lo que dice Roma, no tienen contradicciones. Y ellos mismos diciendo que la tienen en su momento. Eso es lo que a mí me llama un poquito la atención. Vamos a darle la bienvenida a Sansem, no sé si lo estoy pronunciando bien el nombre. Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto y buenas tardes. Sí, está bien, Sansem. De hecho, creo que es el primero que lo dice correctamente. Ah, mire qué bien, yo lo leí rápido. Cuéntame, ¿tú eres evangélico, eres católico romano, eres católico ortodoxo? ¿Qué? Soy católico romano. Ah, católico romano. ¿Qué te parece esta controversia de unas supuestas contradicciones no contradictorias? Sí, bueno, me dio de entrada un poquito de gracia el cuidado con los ecuménicos, ¿no? Porque pues yo ahorita ando más o menos con ese canal, entonces cuidado, ¿no? Porque ya se subió. No, hay ecuménicos que tienen que por lo menos como que tienen una base para defender la doctrina de la gracia. Hay otros como que se le fue ya, los transitores se le fueron a otro planeta, pero hay de todo en la viña del Señor. Sí, bueno, mira, yo creo que en muchas discusiones que veo, y las veo con total objetividad, y tratando también de no verlas todos los días, o sea, dándome tiempos, pues, porque al final si estás mucho tiempo, pues terminas adaptando a lo mejor algunas cuestiones que trato de no adaptar, ¿no? Entonces, bueno, personalmente es mi modo. Creo que hay muchas cosas en las que tienen diferencias y que realmente no son tales, pues, o sea, solamente es una cuestión del lenguaje. Por ejemplo, ahorita están platicando de un tema de las contradicciones, ¿no?
por lo que he entendido, de un lado se dice, es que los católicos dicen que tienen contradicciones y luego dicen que no, y sí, no, y andan así como jugando con una pelotita. Y yo siento que eso se puede, digamos que, explicar a la luz de una cuestión. Y es, a mi juicio, es simple. En el catolicismo tenemos tradiciones teológicas, tenemos escuelas, etcétera. Eso aparece en el catecismo en el numeral 83, ahí se dice, hay tradiciones de tantos tipos, ¿no? Entre las tradiciones, que pueden ser de diversos tipos, como ahorita han mencionado, la tomista, la molinista, si nos vamos a las filosóficas, teológicas, pues a lo mejor también la platónica agustiniana, etcétera. Ahí sí puede haber contradicciones, y yo entiendo que en esa parte, pues es semejante al mundo protestante, o sea, puede haber diferentes pensamientos que pueden tener cierta contradicción. En ese sentido, sí, o sea, sí hay una contradicción entre las diferentes escuelas. Ahora, ¿en qué sentido? Yo entiendo que dicen los católicos que no hay contradicciones, en el sentido de que hay una doctrina, esta doctrina pues compete algunas cuestiones, como por ejemplo los dogmas, y que estas escuelas se pueden acercar al dogma como se acerca una función a su asíntota, pero no puede pasarlo. Si lo pasa, entonces ya estaríamos hablando de una herejía. Pero si no lo pasa, por mucho que se acerque como una función acercándose infinitamente a la asíntota, pues no hay una contradicción en ese sentido. Entonces depende del sentido. Ok, Sansen, a ver, para la escuela tomista, ¿la escuela molinista es hereje o no es hereje? No es hereje, simplemente está equivocada. Una escuela le da más énfasis a una cosa y la otra le da más énfasis a la otra. La herejía no es una equivocación. Sí, la herejía es una equivocación, pero no toda equivocación es una herejía. ¿Qué es una herejía? La negación de un dogma de fe dentro de la cosmovisión católica. Si la escuela tomista dice que la persona predestinada se salva por la voluntad, la gracia de Dios, etcétera, y la molinista dice que no, que el hombre salva por previo conocimiento, por libre albedrío, no hay una contradicción de una posición a un nivel contrario que puede catalogar a alguien de hereje. No, hasta que el magisterio se defina. O sea, si el magisterio dice este es un dogma y cualquiera de las dos escuelas de manera formal, si una posición soteriológica dice que la persona no se salva por libre albedrío, sino por soberanía de Dios y voluntad, y la otra persona dice que no, que eso no es así, cuando se tome una decisión de cuál tenga la razón de manera dogmática, la otra pasará a ser ¿qué? ¿Una herejía o van a seguir, va a seguir subsistiendo en el catolicismo romano? En el caso hipotético de que se resuelva la controversia. Sí, mira, vamos a poner un hipotético. Supongamos hipotéticamente que yo soy molinista. Y supongamos hipotéticamente, voy a decir un nombre al azar de los apologistas que salen, en este caso Ariza. Supongamos que Ariza es tomista. Yo soy molinista, él es tomista, nos llevamos mal, nos peleamos y todo lo que sea. Llega el magisterio y dicen, ¿saben qué? Ni Tomás ni Molina están correctos. Lo correcto es no sé, el velocismo, ¿no? Perdón por la frase, pero el velocismo es lo correcto. Entonces, Ariza y yo nos vamos a tener que subordinar a eso. Y si no nos subordinamos a eso, pues vamos a ser herejes los dos y vamos a estar fuera de la comunión de la iglesia, ¿no? Tú conoces la controversia de Auxilios. Tú sabes que en esa controversia se acusaron de herejes ambos grupos. Se acusaron ambos grupos de herejes. Es por eso se dio la controversia. Te pregunto, como Roma no pudo con esa controversia y la dejó a la libre elección de cada persona, obispo, lo que sea dentro del catolicismo romano, aún con los señalamientos dentro de la controversia, en el momento, vuelvo e insisto, que se tome la decisión de quedarse con una postura, ¿qué va a pasar con la otra automáticamente? O sea, si hay una controversia de acusaciones de que una no se corresponde con el sentir de la Iglesia Católica Romana y la otra dice lo mismo, cuando se toma una decisión, ¿qué va a pasar con una o con la otra? Pues pela, caput. Quedaría identificada como hereje. Sí. Estaría fuera. Sí, quien niegue el dogma es hereje, no hay más. Exacto. ¿En qué momento eso se vuelve
una herejía? ¿En el momento de la controversia o las contradicciones una con otra? ¿O en el momento en que alguien diga, yo determinaré hoy, después de 700 años, que eso es una herejía? La herejía es herejía ontológicamente por sus propios preceptos naturales, o es cuando a alguien se le ocurra algún día decir que es una herejía. No, esa es una muy buena pregunta, te felicito. No es en este caso no va tanto por la cuestión ontológica, sino por la cuestión epistemológica, ¿no? O sea, hasta qué punto nosotros podemos saber algo, ¿no? Y ese algo lo podemos saber en función de la definición del magisterio, pero no es que el algo no sea de tal forma en su naturaleza ontológica desde un principio. ¿No? Excelente punto, querido Sansen. Epistemológicamente Roma no puede manejar ese tema durante todo el tiempo y por eso lo ha dejado así. Ontológicamente hay una herejía ahí, o de uno o del otro, porque una proposición de verdad o falsedad no pueden ser equivalentes o iguales en el mismo sentido, porque eso se llama contradicción lógica. Eso es lógica básica. Ahora, una de las dos es una herejía. Roma vive con una de las dos como herejía. Y como vive con una de las dos como herejía, Roma dice que no hay ningún problema porque cualquiera puede tomar una de las dos. Para un papa que asumió el tomismo, para él esa es la verdad, porque lo asumió. Para otro papa que asumió el molinismo, para él es la verdad. Dos papas en contraposición, dos papas en controversia, dos papas en contradicción, porque si uno tomó el tomismo y el otro el molinismo, es porque ellos confían que lo que ellos tomaron y creyeron es lo correcto. La herejía no depende de que alguien lo diga algún día. La herejía, en términos ontológicos, es herejía y punto. En términos epistemológicos, hay una controversia ahí. Sansi. Yo creo que el punto de se te está cortando la postura. Pero no, en el dogma que afecte un dogma en la Iglesia Católica, no, porque están coexistiendo ahí dentro. O sea, ellos viven felices ahí dentro. Dos posturas contradictorias viven felices ahí dentro y para Roma no les afecta en nada porque no han tenido la capacidad de tomar una decisión. Pero eso no es lo que nosotros estamos defendiendo, querido Sansen, como evangélico. Lo que estamos diciendo es que ustedes viven en esa contradicción, viven en armonía con grupos de distintas posturas. Es simple, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Sí, vivimos en contradicción con dos grupos contradictorios que se señalaron como herejes y que cualquiera puede ser lo que quiera dentro de Roma, en cualquiera de esas escuelas, de esos grupos. Ahí el diálogo se enriquece más en ese punto. Ok, usted es católico romano, usted vive, ¿qué? ¿Como tomista o como molinista? Con cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Yo como cristiano evangélico vivo como credo bautista. El otro como cristiano evangélico vive como paido bautista. Nosotros no tenemos ningún problema tampoco. Entonces no nos señalemos y vamos a ver en el criterio de verdad cuál está más apegado a la Biblia. ¿Quién tiene más fundamento bíblico? ¿Quién está con los apóstoles? ¿Quién está con los profetas? ¿Quién está con la línea histórica de los padres apostólicos, para decirle de una manera? Entonces ahí viene el debate. Usted defiende qué postura dogmática en Roma. Esta, vamos a debatirla. Pero no me señale a mí por qué tú eres credo bautista y por qué Rich es paido bautista. Porque nosotros estamos bien así. Como tú eres tomista y el otro es molinista. Como tú eres fiducia suplicans y el otro es conservador. Como tú eres de la misa tridentina y el otro es de la misa ecológica que van a llevar hasta la Pachamama ahí. Esa es tu iglesia. No te quejes con lo mío. Vamos a debatir si lo que tú vas a venir a defender tiene sustento bíblico, que es lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿hay contradicciones? Sí. ¿Afecta un dogma esencial que se pusieron de acuerdo? No. Pero afecta que haya una armonía unilateral entre tres escuelas. Eso afecta, porque un tomista no es un molinista no es un bañista está interpretando a Tomás de Aquino. Hay contradicciones. ¿Entendiste, querido Sansen? Sí, me parece que pues no sé, es prácticamente creo que lo mismo que yo dije. Quizás la única diferencia estaría en que pareciera, y me corrige si me equivoco, pareciera que dices que alguien puede, no sé, abrazar a lo mejor ontológicamente algo que es una herejía, aunque previamente no se haya definido y que por tanto esté en un error, ¿no? O sea, y yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, te pongo un ejemplo, Sansen. Sí, el monotelismo de Honorio, de un papa. Sí, igual. Lo abrazó, lo enseñó, era una herejía, y para él y para el magisterio en su época no era una herejía.
Pero Sí. naturalmente y ontológicamente el monotelismo es una herejía natural. Para Honorio, papa de la Iglesia Católica Romana, un hombre infalible, si hablaba en escátedra, aunque ahora no se sabe quién habló escátedra en el pasado, porque la escátedra parece que surgió en el siglo XIX, cuando Honorio mostró, enseñó, permitió y defendió el monotelismo, ni el magisterio ni él pensaban que era una herejía. Pocos dijeron que sí, pocos se opusieron. Entonces, acá, a eso que yo me refiero, querido Sansen, en la parte ontológica, más que la epistemológica, porque la epistemológica, después vino otro papa y dijo, Honorio, eso era un blasfemo, eso era ya tú sabes, y lo colocaron hasta en un estatus de excomunión, pero Honorio sigue siendo parte del papado, parte de la lista de los papas de la Iglesia Católica Romana, sin importar que él defendió eso hasta su muerte. Sí, igual yo tengo como una memoria que se borra bastante rápido, entonces si de pronto estoy en una idea y soy interrumpido, seguramente se me va a olvidar, ¿no? Entonces me gustaría pedir como esa cortesía de, de hacer la excepción, porque se me olvida, o sea, la verdad, sí tengo esa pequeña dificultad. Bueno, te decía, y no conozco a profundidad el ejemplo que traes, aunque sí lo he escuchado que lo han expuesto, pero pues no me acuerdo, la verdad. Okay. Pero te decía, alguien puede asumir un error totalmente, o sea, algo que ontológicamente sea erróneo, sea falso, ¿no? Pero hay una responsabilidad detrás de esa acción, porque para ponerlo de manera de ejemplo, imagínate que tú y yo nos conocemos, ¿no? No sé, creo que eres de República Dominicana, por el acento, no estoy seguro, pero imagínate que nos conocemos, platicamos, comemos, y en ese momento yo empiezo a sufrir un ataque ahí, y me empiezo a morir, y tú tratas de salvarme. Yo no sé tus grados ni nada, pero voy a suponer que no eres médico. No eres médico, tratas de salvarme, no sabes cómo hacerlo y me muero ahí, ¿no? Entonces, ¿estabas obligado de algún modo a tener el conocimiento para salvarme de tal modo que seas responsable de ello? Pues yo pensaría que no, porque no eres médico, pero a lo mejor un médico, pues sí debería tener ese conocimiento y si no lo tiene, pues ahí habría un problema. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Me parece haberte escuchado antes que no eres muy partidario de los temas de la ignorancia, pero dentro de la cosmovisión católica sí existe este concepto y me parece que en las cuestiones jurídicas también. O sea, si alguien obra desde una ignorancia, esta ignorancia puede ser vencible o puede ser invencible. Vencible como el caso del médico que no sabe su ciencia, ¿no? Y me muero, entonces hay un acto culpable. Invencible en el caso sería el tuyo, que no eres médico y no tienes por qué saber eso y me muero sin que puedas hacer nada, ¿no? Entonces, es a lo que voy. Epistemológicamente sí, o sea, se pueden haber abrazado errores, pero a lo mejor ni siquiera son responsables quienes los abrazaron porque en ese momento no estaban los medios como para poder advertir lo correcto de lo incorrecto, ¿no? Sansen es muy buen ejemplo que tú traes cuando se trata de un grupo de personas que no maneja epistemología. Sin embargo, en tu iglesia sí se maneja epistemología, se maneja tradición oral infalible, se maneja magisterio, que se supone que son los que manejan la tradición oral, el depósito de la fe, para poder resolver conflictos tan delicados como lo soteriológico. Cuando tú me dices a mí que tú tienes un grupo de médicos, el papa, el magisterio, obispos, que es tu magisterio, te deja morir a ti o a otro por diferencias de posiciones y escuelas de pensamiento distintas, entonces ellos son los macabros. Ellos son los que están teniendo verdaderos problemas. Yo no sería parte del magisterio, ni tú tampoco, y tú pudieras tener una posición y yo otra, y a lo mejor yo estar muriendo en una posición y tú queriéndome salvar, no me logras salvar porque tú no manejas epistemología. Pero si tú eres parte del magisterio, que tú tienes supuestamente la herencia para salvarme mi vida, y aún así tú dices, no, si tú te mueres a mí no me importa, yo tengo mi posición para salvarme yo. Eso es un problema, querido Sansen, porque acá no se trata de cualquiera, se trata del magisterio que tiene una apertura a cualquier cosa, misa tridentina, misa ecológica, Tomás de Aquino, Molina, Báñez, toma tú toma tú lo otro. El magisterio que no puede resolver eso son los médicos que los dejan morir. Ellos son los que lo están dejando morir. Los que conocen la medicina para supuestamente salvar. No. ¿Tú sabes lo que están haciendo? Van al magisterio protestante y dicen, vamos a corregir este problema que tenemos ahora con la visión protestante. Vamos a hacer una declaración conjunta con los luteranos, vamos a armonizar la sola fide, vamos a ver si ahora con los musulmanes. Entonces, no tienen un autocontrol.
Es un magisterio médico que no sabe cómo sanar a alguien y salvarle la vida siendo médico. Eso sí es peligroso, querido Samson. No lo que tú dices, yo estoy de acuerdo contigo. Tú y yo tenemos diferencia. A lo mejor tú estás en lo correcto y yo no. Tú me quieres salvar, yo me estoy muriendo. Tú no tienes la epistemología. Tú no eres el Papa. Tú no eres el magisterio. Ni yo tampoco. Ellos sí. Y a ellos le da lo mismo. Toma de Aquino, Molina, Báñez, toma tú uno, toma tú el otro está equivocado porque yo tomé el correcto. Es lo mismo, contradicciones entre los médicos. A eso es que yo me refiero. Entonces, si hay honestidad intelectual, se debe decir, ¿sabes qué? Yo no puedo defender las contradicciones porque existen. Y si existen, no nos ataquen a nosotros. Porque te voy a decir algo, un luterano no tiene contradicciones, tiene su confesión de fe. Un bautista con su confesión bautista tiene su confesión interna y externa, no tiene contradicciones con su confesión. Un presbiteriano tiene su confesión. Ahora, yo no soy presbiteriano y él no es credo bautista. Ahí tenemos contradicciones en algunos puntos, pero armonizamos. ¿Por qué? Porque yo tengo mi magisterio, mi confesión interna, tengo mi seguimiento, al igual que él. Ustedes tienen una unificación con un magisterio. ¿Cómo lo resolvió el magisterio? De ninguna forma lo resolvió. De ninguna forma. Las contradicciones están ahí. Esa es la realidad de este tema, querido Sansen. Vamos a escuchar a Richie y luego te damos nuevamente la palabra, Sansen, para despedir. Y te agradezco que vinieras a compartir y a darnos por lo menos una reflexión que para mí es de la más honesta que yo he escuchado hasta el momento. Adelante, Richie. Sí, rápido, aprovecho porque, bueno, gracias a Sansen que se subió, es muy valiente, la verdad que sí. Solo quería preguntarle, en el mundo católico, todo lo que no sea dogmático tiene libertad, y en lo dogmático es lo único donde necesariamente no tienen que adherirse al dogma, o tienen otra posición, porque eso es lo que no me queda claro del mundo católico, porque apelan al dogma, ¿verdad? No, que todavía no está dogmatizado. O sea, si no está dogmatizado, tienen libertad, y siguiendo esa misma lógica, solo tienen 44 dogmas. O sea que muy pocas cosas están dogmatizadas dentro del mundo católico. Mi pregunta es, ¿tienen libertad en todo lo que no sea dogmático? Llámese magisterio ordinario, ¿tienen libertad? Y si la respuesta es sí, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál es el reclamo al mundo evangélico? Porque nosotros pensamos exactamente igual. Buena pregunta, ¿eh? Sansen, ¿hay libertad fuera de esos 44 dogmas de poder establecer una posición teológica en algún tema? Sí. A ver, déjame ver cómo lo reflexiono. Tenemos, después se puede decir que dos magisterios, ¿no? El magisterio, es que es el mismo, pues, pero diferentes formas de entenderlo, el magisterio ordinario y el magisterio extraordinario. En general, cuando nosotros hablamos de lo dogmático, pues es aquello que tiene la garantía de fe de que no puede fallar. Es decir, si algún dogma falla, si algún dogma es falso, el que sea, pues con él se cae todo el catolicismo, ¿no? O sea, todo, sí. Entonces, esa es la cuestión. Ahora, el magisterio ordinario, en un caso particular, también compromete la infalibilidad, en un caso particular. En los demás, no la compromete, y esta libertad de adherirse o no, es como un depende, ¿no? Si nos apegamos directamente al catecismo, tenemos un concepto que se llama obsequio religioso, donde básicamente lo que se nos pide también es subordinarnos al magisterio ordinario, con la diferencia de que esta subordinación no es de fe, o sea, es una subordinación que no llega al mismo nivel que la subordinación que le debemos tener a los dogmas. Hay que subordinarlo, pero admite excepciones, es decir, este obsequio de fe se puede suspender en casos muy particulares, y sería en el caso de aquellos pues que son bastante doctos en las materias y que tienen serias dudas y que en conciencia, por ejemplo, ven que algo puede tener una incongruencia, entonces no se pueden subordinar a ese algo por esa cuestión, ¿no?
En pocas palabras, Sansen, fuera de los 44 dogmas, tú puedes hacer un quehacer teológico o te puedes formar como teólogo, ir a la Biblia, estudiarla y asumir una posición, aunque esté contraria quizás a otro teólogo católico romano, y tú dices, bueno, yo abrazo esta posición porque tengo apertura y libertad para presentar una nueva perspectiva en cuanto al entendimiento de un tema en específico. Por ejemplo, o sea, tú tienes libertad como teólogo católico de presentar una postura, aunque esté contraria a una no dogmática que tenga otro teólogo católico. Es más o menos la idea. Sí, sí está esa libertad. Y de hecho, o sea, si mal no recuerdo, poco antes de morir, el Santo Padre Francisco le decía a los teólogos, o sea, ustedes hagan teología, no importa, ojo, no importa si se pasan del dogma, ¿no? Porque como te mencionaba en la reflexión que hice hace rato de la asíntota y la función, ¿no? La función acercándose a la asíntota, pues a lo mejor tratando de acercarse se llegan a pasar. Entonces lo que el Papa decía es, si se pasan, el magisterio va a entrar ahí y les va a hacer la corrección, ¿no? Pero en ese sentido, pues sí tenemos libertad, por ejemplo, excelente, de abrazar o sea, de leer, no sé, cualquier postura exegética, ¿no? Distinta Pero incluso Sansen, desarrollar una escuela de pensamiento, o sea, formar una postura como el tomismo, que es una postura, el molinismo es otra, y un sacerdote como Báñez estructura una interpretación de Tomás de Aquino para también presentar esa escuela. O sea, tú pudieras hacer lo mismo sin ningún problema. Bueno, yo presento mi postura, aunque vaya en contra de las tres, que no violente un dogma de la Iglesia Católica Romana. Sí. Ok, excelente. Sí, entonces, conociendo eso, y tú conociendo el origen de toda esta controversia que está ahorita en la mesa, ¿cuál sería para ti la diferencia entre las diferencias en temas ordinarios en el mundo evangélico con las diferencias en el mundo católico? ¿Y cuál sería el reclamo? Buena pregunta. Pues mira, desde mi perspectiva, la verdad, muchas de las controversias que se dan es porque realmente creemos que la otra persona dice una cosa distinta a lo que está diciendo o lo que está afirmando, ¿no? Yo veo, por lo menos en algunos aspectos del mundo protestante en general, ¿no? Para no reducirlo a los evangélicos, que hay muchos parecidos con el mundo católico. O sea, las diferencias pues, sustanciales están ahí, ¿no? Que son quizás el tema del magisterio vinculante, de los dogmas y así, pero hay otras que no lo son tanto, y si vemos los comentarios o las expresiones de algunos teólogos que sí se han dedicado como a la labor ecuménica, se me hace curioso que todos ellos coinciden en una sentencia en común que dice, así, la voy a decir memorizada más o menos, ¿no? Porque no lo recuerdo, dicen, donde hay una buena pastoral católica o protestante, no suele haber ese odio o esa animadversión entre los grupos, porque resulta que hay muchas cosas que se afirman que son bastante parecidas. En ese sentido, estimado Carlos, yo entiendo que algunas de las declaraciones que han salido conjuntas es porque han llegado a esa certeza, ¿no? De que realmente no son tantas las diferencias que hay. Claro que las hay, ¿no? O sea, claro que las va a haber, pero no son tantas como de pronto a veces en estos medios de discusión pareciera haber. Sí, te entiendo y es verdad. O sea, si por lo menos se abordara desde esa perspectiva, yo creo que los debates en esos puntos fueran mucho más enriquecedores, porque por eso yo mencioné que se ha llegado al entendido de que haciendo declaraciones conjuntas para ver cuáles son los puntos sólidos que puedan armonizar y luego ir corrigiendo sobre la marcha, en el entendido de que se reconocen que hay contradicciones, porque si no, no lo hicieran. Entonces, se enriquecería mucho más el entendimiento de ese tema. Por ejemplo, la sola fide, que va encaminada a poder comprender, ya por lo menos Roma entendió que para el protestante la obra es importante, no para salvarnos, pero es importante en la vida de un cristiano. No somos antinomianos, es decir, nosotros reconocemos la importancia vital de las obras. ¿Por qué? Porque si nosotros no obramos es porque no tenemos una fe viva, pero si obramos es porque está la fe viva, y esa fe viva es producto de la justificación total en la obra de Cristo. Por lo menos en ese diálogo
se llegó a un buen puerto. Ahora, si tú vienes a decir, ¿por qué un credo bautista prefiere que la persona tenga entendimiento de la escritura guiado por el Espíritu Santo y un paido bautista lo hace introduciendo a un bebé al pacto? Eso no quita que ambos reconozcamos el bautismo. Es vital el bautismo. El asunto es el entendimiento del bautismo, pero nosotros estamos de acuerdo en que hay que bautizarnos. Entonces eso en realidad no es un punto que vaya a decir, tú no eres cristiano porque tú esperaste que tu hijo tuviera una edad que el Espíritu Santo lo guió a entender el evangelio. O tú no eres cristiano porque tú quisiste introducir al bebé en el pacto de la gracia. Eso no quita el bautismo. Siempre estará el elemento del bautismo porque Dios nos mandó a bautizarnos. Es lo mismo que quizá, bueno, los tomistas con los molinistas, aunque hay diferencias muy fundamentales, eso no quita que ustedes confíen en los 44 dogmas del catolicismo romano. O sea, no violenta esa estructura dogmática ni del molinista ni del tomista católico romano. Pero hay o existen esas discrepancias. Sansen, escuchándote. Ya ahí cerramos, Richie, con esa. Escuchándote, podríamos concluir de que tú no estás de acuerdo con estos apologistas de redes que empujan ese bulo de que nosotros tenemos una diversidad de criterios porque no tenemos un magisterio que nos regule. Me gustaría tomarme unos días, nada más como para, igual, es que no sé si me vayan a contestar, ¿no? Pero no quisiera hablar de otras personas sin entenderlos correctamente. Claro. O sea, porque es a lo que estoy tratando de abocar. Entonces, primero les preguntaría qué es lo que entienden, lo contrasto con lo que yo entiendo, y ya si quieres en otra oportunidad que nos encontremos, ya te digo, ¿sabes qué? Yo entendí que esto es lo que ellos entienden, esto es lo que yo entiendo y lo veo así, ¿no? Claro, para un católico romano, magisterio es todo el que está centralizado en la cabeza de un ser humano. Magisterio para el protestante es todo cuerpo de maestros, pastores que preparan el quehacer eclesiológico y el estudio teológico en nuestras distintas posturas, en nuestras distintas denominaciones. Por ejemplo, un bautista tiene su magisterio, un luterano tiene su magisterio, un presbiteriano tiene su magisterio, cada uno un cuerpo magisterial, como en los primeros años del cristianismo, padres apostólicos tenían cada uno de ellos distintas posturas, enseñaban en algunos puntos de forma indistinta de algunos otros padres apostólicos, y cuando se fueron ramificando los obispos, cada obispo colegiado tenía su jerarquía y su posición en base a la autoridad concedida por la palabra de Dios. Eran obispos colegiados. Cada uno tenía la responsabilidad colegiada de su zona geográfica, los de Mirna, los de Éfeso, los de Tiatira, etcétera, etcétera. Y en el tiempo de los apóstoles, pues los apóstoles iban, visitaban y llevaban la revelación que Dios le daba para que ellos, en base a la palabra de Dios, fueran creciendo en conocimiento y en santificación. Así lo ve un protestante, y así nosotros lo podemos verificar a la luz de la historia y a la luz de la escritura también. Bueno, Richie, gracias. Ibas a decir algo. No, iba a decir que apagué el ventilador para que no hiciera ruido, pero ya me estoy asando, entonces, pues ya, yo creo que ya nos vamos a despedir. Oye, qué diferencia entre Sansen y Clemente. Cuando Clemente sube y se desespera. No, a mí me encanta hablar con amigos católicos así, que por lo menos, mira, y me gustó esa respuesta. Tengo que ver por qué dicen lo que dicen mis hermanos católicos romanos para entender, porque hay una visión católica romana, hay un entendimiento, hay una formación. Y luego, cuando él vea, entonces uno le explica con más profundidad cómo lo ve el protestante, cómo nosotros en un cuerpo colegiado entendemos que somos cristianos, apegándonos a principios fundamentales de la palabra de Dios. Sansen, no te pierdas, ven las veces que tú quieras acá, y una corrección tú la puedes dar también. Los católicos pensamos en esto, porque me consta que te he visto en otros programas que tú te documentas, y eso es importante. Ya he subido con todos una que otra vez. Sí. Sí, no, claro que sí, yo sé. Bueno, muchas gracias, Sansen. Dios te bendiga. Gracias, saludos. A tu familia.
Y gracias a los hermanos y a los amigos, creo que ahora el hermano Osman va a tener una transmisión. Vamos para allá. Compartan, comentan, suscríbanse. Creo que hoy tendremos un compartir también con nuestro hermano, el ex católico ortodoxo. Y en el nombre de Jesucristo le deseamos, como siempre, que Dios les bendiga. La luz brilló en la oscuridad, Dios me guió a comprender. Sola escritura, la voz de Dios, eterna en su palabra fiel. Los santos profetas hablaron ya, y el Espíritu da testimonio. En la escritura Dios nos guió, su voz resuena con poder. Creemos solo en el Señor, no por obras sino por fe. Sola fe, justicia en Cristo, victoria en su cruz nos dio. No por méritos alcanzamos, sino por gracia y redención. Por la promesa del Señor vivimos por su salvación. Pecadores pero amados, en su gracia basta el bien. Sola gracia, don divino, Dios nos salva por su amor. No por ley ni sacrificio, sino por pura compasión. Fuente eterna de perdón, brota el río de su amor. Hay un solo mediador, Rey eterno, Salvador. Solo Cristo el camino, la verdad y vida fiel. No por santos ni por ruegos, sino el Cordero Redentor. Solo en Él está el perdón, su cruz nos da redención. No a nosotros, oh Señor, da la gloria solo a ti. Solo a Dios sea la gloria, honra eterna y sin fin. En la iglesia y la creación, en la obra de redención, tu nombre siempre brillará, por los siglos reinarás. No a nosotros, oh Señor, da la gloria solo a ti. Solo a Dios sea la gloria, honra eterna y sin fin. En la iglesia y la creación, en la obra de redención, tu nombre siempre brillará, por los siglos reinarás. Un solo pacto en el Señor,